Muy buenas. Esta presentación lleva la temática de restricciones y creación de tablas en SQL. Es presentada por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Córdoba, Mayerlis Palencia Flores, Juan Pérez Díaz, Steven Petro Rivero, Over Primera Correa y Sebastián Solano Sotelo. Presentada al ingeniero Harold Dionisio Bularazo, actual docente de la Universidad de Córdoba. Hola, mi nombre es Ore Primera y voy a explicar las restricciones en SQL. Bueno, las restricciones en SQL Server son reglas y restricciones predefinidas que se aplican en una sola columna o en varias columnas, relacionados a los valores permitidos en las columnas, es decir, las restricciones definen reglas que determinan los valores de datos que se permiten en una columna. Esto permite restringir los valores que se pueden insertar en una columna, de modo que no se pueden aceptar valores no válidos que no estén en las tablas. Existen dos modos de restricciones, los cuales son restricciones de columna o de una sola columna o restricciones de tabla. Las restricciones de columna solo restringen los valores de esa columna, mientras que las restricciones de tabla afectan a más de una columna de la tabla. Se asegura que la combinación de los valores para las columnas de las restricciones cumplan los requerimientos de la restricción. También tenemos los tipos de restricciones, en los cuales se encuentran SQL, non-null, unique, primary key, foreign key, check y default. Mi nombre es Juan Pablo Pérez y estas son algunas de las restricciones que se usan al momento de crear una tabla para una base de datos. Restricción null. El valor null representa un valor desconocido. Este valor null puede ser asignado como valor a cualquier columna de una tabla. Por ejemplo, aquí está la sintaxis. Cuando vamos a declarar un atributo null, por ejemplo, seleccionamos la columna nombre de la tabla nombre, en donde a esa columna le asignaremos un valor nulo, que va a estar, digamos, va a ser como un valor vacío, porque cabe destacar que null es diferente de cero. Un valor puede no tener elementos, estar cero, pero seguirá siendo un valor pues, legible para el sistema. En cambio, si lo asignamos null, pues como su nombre lo indica, anularemos ese atributo. En caso de que no sea nulo, asignaremos que el valor no es nulo, nos muestra acá abajo. La restricción unique. La restricción unique en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores duplicados en una columna o combinaciones de columnas que participen en las restricciones unique y no formen parte de la clave principal. Muy bien, esto es lo que hace que, como ya lo mencioné, que unique de única, el atributo que se declare único, para asegurarse de que ese valor en esa columna que se haya declarado no se puede repetir. Y la forma de declararse es, por ejemplo, así. Tenemos atributo ID de tipo entero, es un atributo que no es nulo y lo vamos a declarar como único. O sea que en la columna en la que esté este atributo, este valor debe ser único. Otra forma de declararlo es así. Muy bien, la clave primaria y clave secundaria. Una clave primaria es una columna o combinaciones de columnas dentro de una tabla cuyos valores identifican unívocamente cada fila de la tabla. Muy bien, nos dice que un poco similar al unique key, esta también dentro de la tabla debe ser un valor único, debe ser el valor principal. Y se declara de la siguiente forma, también pues, así, de esta forma. Supongamos que vamos a declarar la misma ID como si fuera un valor único. Tenemos un ID, un valor ID, el cual no es nulo, y lo vamos a declarar como clave primaria, que va a ser como una clave única también en la tabla. Y bueno, seguido de esto tenemos la clave secundaria. La primaria se denomina primary key y la segunda como foreign key. Y bueno, una clave secundaria o foreign key es una columna o combinación de columnas en una tabla cuyos valores son un valor de clave primaria para algunas otras tablas. Esta segunda tabla lo que va a hacer es como relacionar las tablas
hacer una relación entre tablas, unirlas me- mediante los atributos que se seleccionen, que tengan en común, que compartan. Muy bien, entonces tenemos aquí la sintaxis de una clave foránea, la cual va a ser como otro valor que no se repita dentro de esa tabla, pero que quede en segundo plano y que esté en relación con otra tabla. Soy Mayarlis Palencia Flores. Chat. Un chat es una limitación que debe cumplir los datos para que sean considerados válidos y puedan ser grabados. Por ejemplo, si los precios no pueden ser negativos, podríamos tener un chat que evite guardar precios negativos. Se declara de la siguiente forma. Ahead in chat, ahead mayor o igual a 18. Default. Un valor por defecto se inserta cuando no está presente al ingresar un registro, en algunos casos que el dato ingresado es inválido para campos de cualquier tipo no declarados, not null, es decir, que admite valores nulos. El valor por defecto es null. Para ello utilizamos default o al definir el campo. Se declara de la siguiente forma. Create table person city bachar 255 default sadness. Bueno, el siguiente tema son la creación de tablas en SQL, aunque principalmente daremos un pequeño concepto de qué son las tablas. Bueno, estas son objetos que permiten almacenar información que luego puede ser consultada, actualizada o eliminada. Estas tablas tienen un funcionamiento muy similar a lo que son las hojas de cálculo, como por ejemplo Excel, que es una de las herramientas más conocidas en el mundo de la informática. Y bueno, las tablas están compuestas de lo que son filas y columnas, donde cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro de dicho registro. Existen dos formas de crear dichas tablas. La primera es de forma gráfica y la segunda es a base de código. Principalmente estaremos dando un ejemplo de cómo se crean dichas tablas gráficamente y posterior ilustraremos cómo son desarrolladas a base de código. Buenas, mi nombre es Steven Petri y vengo a enseñarle cómo crear una tabla en MySQL. Lo primero que tenemos que crear es la base de datos. Le damos aquí en nuevo y aquí le ponemos el nombre de la base de datos. Yo le voy a poner matrícula y le damos en crear. Una vez creada la base de datos, aquí le damos en crear tabla. Aquí le ponemos el nombre de la tabla. Yo le voy a poner profesor. Y le voy a poner 5 columnas. Le damos en continuar. Aquí pues nos da pues los campos para llenar la tabla. En el primer campo yo le voy a poner ID profesor. En el segundo el nombre. Apellido. Aquí ponemos correo. Y sexo. Esos son los campos que lleva mi tabla. Pues aquí tenemos los tipos de datos que va a llevar la tabla. Y pues la ID profesor la voy a dejar en I. Y nos vamos acá a la derecha, aquí donde dice AI, que se incremente, lo seleccionamos y automáticamente se selecciona como nuestra llave primaria. En nombre lo voy a poner como varchar y le voy a poner que sea de 20. El campo de texto que sea de 30, pues ya que sea pues el máximo de caracteres que va en ese campo. Apellido igual, varchar 30 caracteres. Correo lo voy a poner como varchar y este lo voy a poner que tenga 50 caracteres en ese campo. Y en el texto que sea varchar que tenga 10 caracteres en el campo. Una vez hagamos esto, nos vamos aquí donde dice guardar y vemos que tenemos nuestra primera tabla creada.
con la llave principal, que es ID profesor, ya que no se repite. Una vez nos vamos acá a la base de datos y vemos que tenemos nuestra primera tabla creada. Y así pues se crean las tablas. Si queremos insertarle datos a la tabla, nos vamos aquí en ID profesor, insertar, y aquí pues podemos insertar los datos de la tabla. Muy buenas, mi nombre es Sebastián Andrés Solano Sotelo. La parte asignada a mi persona es la creación de tablas a base de código. Para ello yo hago uso de la herramienta MySQL Workbench, que es una poderosísima herramienta para crear bases de datos. Lo primero que debemos de hacer es crear nuestro SQL. Eso lo hacemos con esta opción. Vemos que si la presionamos nos crea una nueva hoja en la cual vamos a estar insertando códigos. Principalmente tenemos que tener nuestra base de datos creada y para ello utilizamos la serie de comandos o palabras reservadas para ello, los cuales son create, database, matrícula. Así es como se llama la base de datos. Entonces le damos aquí y vemos que aquí en las acciones se ha creado correctamente dicha matrícula. Si hacemos la actualización podemos observar que aquí se ha creado correctamente. Debemos definir que vamos a hacer uso de dicha base de datos y para ello colocamos use matrícula, como que hemos comenzado a usarlo. Y para la creación de tabla utilizaremos la palabra reservada create table. La primera tabla se va a llamar programa. Y para definir el cuerpo de dicha tabla, o más bien de dicho código, debe estar encerrado entre dos paréntesis y finalizado por un punto y coma. Como a primera instancia vamos a definir lo que son los atributos. En este caso el programa tiene un ID y colocamos junto a él el tipo de dato el cual va a hacer esa información o ese dato, en este caso un entero, que a la vez como restricción va a ser la llave primaria de dicha tabla y obligatoriamente debe haber un valor. O sea, no se pueden llenar las tablas si ahí no existe un valor. Para ello se usa las palabras reservadas not null, que quiere decir no puede estar vacío. Para seguir declarando atributos, colocamos una coma de esta forma y podemos seguir escribiendo aquí o damos un enter y escribimos abajo. Colocamos el siguiente atributo, el cual es descripción. Tiene como tipo de dato varchar con una amplitud de 50 caracteres y va a ser not null. El siguiente atributo es la duración de dicho programa de tipo varchar. Vamos a colocarle mejor de tipo entero, tipo de dato entero. O sea, digamos que el administrador de dicha base de datos digite 10 semestres, 9 semestres. Y también va a ser not null. Si presionamos aquí vemos que se crea la nueva tabla. Y ahora vamos a crear una nueva tabla con la cual vamos a hacerle el ejemplo de relación entre tablas. El cual se va a llamar módulo. ¿Sí? Lleva como atributo un ID módulo de tipo entero. Es la llave primaria de dicha tabla. Es not null, es decir, que no puede ir vacía. Y una de las formas de hacer esta relación, bueno, la forma de relacionar las tablas es con el uso de lo que son las llaves foráneas o claves foráneas. Existen varias formas, pero yo voy a explicar una forma de cómo crear dicha llave foránea para hacer la relación. Entonces nosotros debemos declarar un atributo que se va a llamar ID programa fk, va a ser de tipo entero, va a ser not null y vamos a dejarlo por ahí. Ahora sigo explicando qué vamos a hacer con eso. Otro atributo es la descripción, que va a ser varchar, va a tener una amplitud de 50 caracteres y va a ser un not null. Por último,
vamos a colocar un número de créditos de tipo entero y va a ser también hotnum. Ok, para hacer la relación entre dichas tablas lo que vamos a hacer es indicar que tenemos una llave foránea en la clase módulo, la cual tiene que estar referenciada de uno de los atributos de programa, y pues dicho atributo tiene que ser la llave primaria de la tabla programa. Entonces para ello colocamos alter table módulo, es decir que vamos a alterar o hacer una actualización en la tabla módulo. Vamos a agregar un foreign key, cual lo definimos como un atributo, pero realmente va a funcionar como nuestro foreign key, el cual tiene como referencia de la tabla programa a id programa. Vemos que en efecto se alteró la tabla y se ha creado dicho enlace. Entonces si hacemos la actualización, abrimos las tablas, abrimos la tabla módulo, aquí podemos observar que existe ese foreign key que proviene de un enlace de la tabla programa, y el cual está referenciado por el atributo id programa, que a la vez es la llave primaria de la tabla programa. Una vez que hemos definido todas las tablas, igualmente como lo acabamos de hacer, y hemos realizado los enlaces necesarios, o hemos realizado las relaciones necesarias, podemos digitar o guardar información en dichas tablas de la siguiente manera. Colocamos los parámetros insert to, definimos la tabla a la cual le vamos a agregar información, colocamos los nombres de los atributos separados por comas y entre paréntesis, y por acá especificamos los valores entre comillas simples. Por ejemplo, esto es lo que yo quiero agregarle, digamos, a programa. Le agrego un ID, le agrego una descripción y le agrego una duración. Al igual que, digamos, para la tabla estudiante, también le agrego su respectiva información, igual a las demás. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una consulta, por ejemplo, aquí en esta primera que tenemos, lo que queremos hacer es que seleccionamos el ID estudiante, el nombre, el apellido de la tabla estudiante, donde el sexo es femenino y vive en Sagún. Y además de eso, tiene como hace parte del programa el cual contiene el código 1003. Entonces, si yo hago esa consulta, vemos que nos arroja la información que yo le estoy pidiendo. Me está arrojando el ID del estudiante, el nombre y los apellidos de las señoritas que viven en Sagún y que además hacen parte del programa el cual tiene el código 1003. Por ejemplo, si cambiamos aquí el código al 1001, hacemos lo mismo. Vamos a ver si hay información así, ¿no? Entonces vamos a cambiar aquí masculino y vemos que nos muestra información de los estudiantes que son masculinos, que viven en Sagún y que hacen parte del programa, el cual su código es el 1001. Por lo menos otra consulta es que nos muestre, por ejemplo, aquí el nombre, el teléfono, el correo y la dirección de la tabla estudiante, donde la dirección de dicho estudiante sea de Chinú, o que el estudiante, que el ID de estudiante, perdón, esté entre 7 y 10. Entonces vamos a hacer esa consulta y vemos que aquí nos muestra la información que le estamos pidiendo. Y de esa forma podemos realizar consultas en SQL.